Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, el día de hoy, como les dije, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que será la siguiente clase. Vamos a hacer una introducción de conceptos, de ideas, respecto a temas muy importantes sobre la célula, ¿no? La mitosis y la meiosis. Vamos a conocer de primera mano cuál es la importancia de conocer la diferencia entre la mitosis y la meiosis. Vamos a entender sus conceptos, vamos a entender cómo se producen estos procesos, ¿no? Entrando ya más en materia, vamos a entender que la mitosis y la meiosis son ambos un proceso de división celular. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir nada más que mediante la mitosis y la meiosis, las células van a dividirse y por ende van a reproducirse. Es decir, van a crear muchas más células, ¿no? Las células, así como el ser humano, las células también mueren y necesitan ser sustituidas. ¿Para qué? Para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, porque si estas células mueren y llegasen a morir todas las células de nuestro organismo poco a poco iría muriendo. Sin embargo, cuando estas células se reproducen gracias a la mitosis y la meiosis, estas células son reemplazadas, son sustituidas y el funcionamiento de nuestro organismo sigue estando en pie y sigue actuando de manera correcta. Entonces, ambos son procesos de división celular, pero vamos a entender cuál es la principal diferencia entre estos, ya que si bien ambos son procesos de división celular, la mitosis y la meiosis tienen características fundamentales que los diferencian la una de la otra. Esto quiere decir que, por ejemplo, van a diferenciarse en el tipo de célula que reproducen, van a diferenciarse la carga genética de las células hijas. Vamos a entender más a detalle, vamos ahorita. Entonces, como ya les dije, la mitosis y la meiosis son procesos de división celular, pero hay que tener en cuenta un detalle muy importante que se da específicamente en las células eucariotas. Y ahí vamos a recordar un poco de la clase pasada que hablamos de la clasificación de la célula, ¿no? La clasificación de la célula era en procariota y eucariota. La célula procariota era una célula mucho más primitiva, menos compleja y sobre todo con la característica esencial de que el ADN, el material genético, estaba disperso en todo el citoplasma, a diferencia de la célula eucariota. En la célula eucariota tenía un núcleo definido, recordemos, ¿no? Y en este núcleo definido radicaba o se encontraba el material genético y el ADN de la célula. Estaba condensado en un núcleo, ¿no? En un solo lugar. Condensado quiere decir reunido todo en un solo lugar, ¿no? Entonces, la célula eucariota era animal o vegetal, ¿no es cierto? Y entonces, estos son procesos de división celular específico para las células eucariotas y por tanto permiten que estas células eucariotas sean reemplazadas al momento de morir y los organismos vivos sigan funcionando de la manera adecuada. Entonces, ¿cómo se da este proceso de división celular? Se da gracias a algo denominado el ciclo celular, que no es nada más que aquel proceso en el cual se duplican las células gracias a que se duplica el material genético y se divide y por ende se crea otra célula, ¿no? Y vamos a entender cuáles son las partes, las fases de este ciclo celular, cuál es la característica esencial de cada una de las partes del ciclo celular. Pero antes vamos a conocer algo muy importante, que es la molécula del ADN, la molécula portadora de toda la información genética. ¿Y dónde se encuentra esta información genética? En el núcleo de las células eucariotas, ¿no? Repito esta información que es muy importante no olvidar. Entonces, la molécula del ADN es una molécula muy importante, ya que en ella está escrita toda la información genética del individuo, del organismo vivo y en este caso del ser humano. Y tiene una estructura muy compleja y muy específica que igual vamos a conocer. Y el ADN lo encontramos en el núcleo, como ya les dije, pero también el ADN se encuentra en las mitocondrias. Sin embargo, el ADN mitocondrial no es el mismo tipo de ADN del núcleo. Es importante recordar este detalle. Y vamos a entender en clase el porqué de esta diferencia. Vamos con un poco de historia también. En el año de 1869, el científico Friedrich Missner fue el encargado de visualizar por primera vez esta molécula de ADN a través de la síntesis, de la síntesis proteica de esta molécula, ¿no? Y entre otros datos, como por ejemplo Iber Kousel descubrió la existencia de los hidratos de carbono,
y de, sobre todo, de las bases nitrogenadas. Y vamos a entender que estas bases nitrogenadas son parte importante de la molécula del ADN, de la estructura molecular del ADN, ¿no? La adenina, guanina, citosina y la timina. Muy bien. Sí, continuando entonces, vamos a entender como tal la estructura compleja de esta molécula del ADN. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos ladrillos, ¿no es cierto? Y que estos ladrillos en su conjunto van a formar una pared. Es así como está estructurada la molécula del ADN. Está estructurada por pequeños ladrillos que al unirse van a formar las paredes, por decirlo así, de lo que va a ser la molécula del ADN. Entonces vamos a entender que la molécula del ADN está formada por nucleótidos y los nucleótidos son esos ladrillos de los que yo les estoy hablando, ¿no? Entonces, la molécula del ADN está formada por nucleótidos, pero a su vez los nucleótidos también están formados por el barro, ¿no? El barro que conforma ese ladrillo, ¿no? Que permite como tal formar el ladrillo. Entonces, estos nucleótidos a su vez están formados por tres estructuras. ¿Y cuáles son estas estructuras? Son, primero, una pentosa, que es un tipo de azúcar, hablando a nivel químico, ¿no? Un grupo fosfato, que no es nada más que un átomo de fósforo unido a cuatro átomos de oxígeno, y la base nitrogenada. Esta base nitrogenada es la que le da la característica o el nombre o la personalidad, entre comillas, al nucleótido, porque en base a este se va a nombrar. Entonces, la molécula de ADN está formada por nucleótidos y los nucleótidos a su vez están formados por tres estructuras, una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Y tenemos cuatro bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, y estas se enumeran en base a la inicial y mayúscula de su nombre, por ejemplo, adenina con la A mayúscula, la timina con la T mayúscula, etcétera. Asimismo, también vamos a hablar respecto a la parte de los cromosomas del ser humano, que el ser humano tiene un total de 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total, agrupados en pares, como ya les dije, que la importancia de esto es entender que 22 pares de cromosomas son de las células somáticas y el último par es el par sexual, es el par que va a determinar a nivel genético si un individuo es hombre o es mujer. Y vamos a entender cuáles son los pares, la explicación de las cromosomas de las células somáticas y cuáles son estas. Y vamos a entender también términos como el genotipo y el fenotipo. Un pequeño adelanto. El genotipo sencillamente son aquellas características genéticas de un individuo y el fenotipo son las características físicas de un individuo. Ya cuando entremos en la clase vamos a explicar mucho más a detalle estos términos. Tenemos también ya como tal el ciclo celular, ¿no? Que vemos en este esquema, el ciclo celular va a estar conformado por cuatro fases. La fase G1, la fase S, la fase G2 y la mitosis o también denominada fase M. Estas cuatro fases en conjunto van a conformar el ciclo celular, pero a su vez el ciclo celular va a subdividirse en otras partes. Por ejemplo, la fase G1 más la fase S más la fase G2 forman la interfase, que es el tiempo donde mayor tiempo pasa la célula eh, en un periodo de adaptación y maduramiento para la mitosis, que es el proceso propiamente de división celular, donde sucede a través de cuatro fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, como les había dicho en un principio, vamos a entender cuál es la característica esencial de cada una de estas fases y vamos a saber también, vamos a conocer que hay una fase denominada la fase G0, que es una fase total de reposo de la célula y vamos a explicar cuál es su función. Y vamos a entrar como tal en la fase M o la mitosis, que es dada por cuatro fases: profase, metafase, anafase y telofase. Y vamos a entender también a detalle cuál es la característica esencial de cada una de estas. Vamos a hacer un pequeño video de aproximadamente 2 minutos que va a resumir todo el ciclo celular y nos va a ayudar a entender de mejor manera. Vamos a hacer un pequeño repaso también a través de las gráficas y los conceptos de lo que ya les he mencionado. Y vamos a entrar como tal al tema de mitosis y meiosis, ¿no? Y vamos a entender de primera mano, les repito lo que les dije en un principio, que ambos son procesos de división celular, ¿no? Mitosis y meiosis. Y la mitosis se caracteriza porque tiene como resultado dos células hijas. La meiosis tiene como resultado cuatro células hijas. La mitosis se da para las células somáticas del cuerpo y la meiosis se da para las células perdón, para las células sexuales, espermatozoides y óvulos.
La mitosis tiene como resultado células hijas igual a su progenitora en carga genética. Es decir, una célula normal tiene 46 cromosomas o 23 pares, ¿no? Y va a tener como resultado la mitosis 46 eh, células hijas con 46 cromosomas. Igual la meiosis, por otro lado, es para las células sexuales y va a tener como resultado 4 células hijas, pero con la característica de que estas células van a tener solo la mitad de la carga genética de la progenitora, es decir, 23 cromosomas, nada más, ¿no? Esas son las principales diferencias, vamos a explicar mucho más a detalle en clase, pero esas son las principales diferencias que tenemos que conocer, ¿no? Y vamos a tener, conocer términos como diploide y haploide también. Y vamos a explicar a través de este gráfico lo que ya les he dicho antes y vamos a entender el concepto de por qué las células sexuales se dividen gracias al proceso denominado meiosis y sus células solo tienen la mitad de la carga genética. Como un pequeño adelanto, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, forman o dan el paso a un huevo cigoto, que es la fecundación, que va a dar como paso a un nuevo ser, ¿no? Y su posterior desarrollo embriológico. Pero, ¿qué pasaría si es que el espermatozoide y el óvulo tuvieran 46 cromosomas cada uno y no 23 como normalmente tiene? Esto sería normal ya que formaría un individuo con la carga genética del doble de lo normal y esto no sería compatible con la vida. Y vamos a explicar más a detalle esto en clase, pero es la base esencial del por qué la meiosis es muy importante solo para las células sexuales, espermatozoides y óvulos, o también llamadas células germinales. Bien, después de eso vamos a pasar con algo muy importante que son los niveles de organización de la materia. Es algo realmente muy corto donde vamos a entender que las estructuras de los organismos vivos están conformadas o estructuradas desde un nivel muy pequeño que va subiendo estructural y funcionalmente de manera gradual en complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Que algo muy pequeño juntándose con otro más pequeño va a dar paso a algo un poco más complejo y eso va a juntarse más y más y más y va a dar paso a niveles mucho más complejos. Vamos a ejemplificar más bien para entender. Entonces, vamos a entender que los distintos niveles de organización de la materia, como les dije, desde algo muy pequeño parte de esto, ¿no? Los átomos. Los átomos que en su conjunto van a unirse y van a ser algo un poco más complejo, que es la molécula, ¿no? Y la molécula va a unirse con otras moléculas y van a formar organelos celulares. Ya conocemos cuáles son estos organelos, ¿no? Recordemos un poco de la célula eucariota cuando hablábamos de la mitocondria y su función principal, que es la producción de energía en forma de energía química en forma de ATP a través de la respiración celular. Recordemos del lisosoma, recordemos del retículo endoplasmático, recordemos de estructuras como el aparato de Golgi. Entonces, gracias a la unión de moléculas se van a formar organelos. Gracias a la unión de estos organelos va a dar paso o resultado a la célula, ¿no? La célula en su conjunto va a unirse con otras células y va a formar un tejido. Estos tejidos van a permitir que al fusionarse se formen los órganos y los órganos van a formar sistemas de órganos y aparatos. Entonces, como vamos a ver en clases posteriores, vamos a estudiar también la anatomía y fisiología del cuerpo humano y vamos a entender que los sistemas y aparatos son el conjunto de órganos. Y estos sistemas y aparatos en conjunto van a formar el organismo vivo como tal. Y este organismo, cuando se relaciona con individuos de su misma especie, se va a denominar población. Y cuando se relacione con individuos de distintas especies, se va a llamar comunidad. Y cuando estos se relacionen con su entorno, sea natural o artificial, se va a llamar ecosistema. Entonces vamos a entender los niveles de organización de la materia como escaleras que van subiendo de manera gradual en complejidad. El átomo es algo más sencillo, pero en conjunto con otros átomos va a formar algo un poco más complejo que es una molécula. La molécula también puede ser sencilla, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, pero en conjunto con otras moléculas va a formar algo mucho más complejo y vamos a ir entendiendo a través de ejemplos cada uno de los niveles, ¿no? El nivel atómico, el nivel molecular, el nivel organular, vamos a recordar un poco de los organelos de la célula eucariota. El nivel celular, vamos a recordar la diferencia entre ambas. Los niveles tisular, vamos a dar ejemplos de ellos. Vamos a los órganos, vamos a ver que los órganos forman aparatos y sistemas y vamos a conocer. Y esta también es importante ya que los aparatos y sistemas los estudiaremos en una clase posterior de la anatomía y fisiología mucho más a detalle, ¿no?
vamos a ver los organismos y vamos a hacer un pequeño repaso por todo, sobre todo con esquemas gráficos que nos van a permitir entender de mejor manera los niveles de organización de la materia. Espero verlos en clase, chicos, y espero que se encuentren muy bien.